mi pantalla. Entonces, acá sí tienen que hablar porque ya tapé la, digamos que la cuestión del Teams, lo tapé con la presentación para tenerla un poquito más grande. Acá dice, la notación científica sirve para expresar en forma cómoda aquellas cantidades que son demasiado grandes o demasiado pequeñas. Y también dice que, o da una regla, que un número está escrito en notación científica cuando se expresa como un número comprendido entre 1 y 10 multiplicado por la potencia de 10 correspondiente. Entonces esa potencia de 10 correspondiente pues es la que se requiera para escribir el número así, o sea, el número dado. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos 8000. Entonces, si tenemos 8000, yo puedo escribir 8000 como 8 por 1000, ¿cierto? 8 es un número entre 1 y 10, sí. Y 1000 se puede escribir como una potencia de 10, sí, porque se puede escribir como 10 a la 3. Y 10 a la 3 es lo mismo que multiplicar 3 veces 10, o sea, 10 por 10, 100 por 10.000. Entonces, escribámoslo acá. Entonces, para escribir en notación científica yo tengo que colocar una coma acá en el último lugar y mirar cuántos lugares tiene que retroceder esa coma para que me quede un número entre 1 y 10. Sería 1, 2 y 3. La coma quedaría acá. Entonces quedaría 8,000 por 1000. Entonces acá, como retrocedí la coma 3 lugares, pues escribo un 1 seguido por 3 ceros, que nos corresponde al número de lugares que yo retrocedí la coma. Este 8,000, entonces es lo mismo que 8, ¿cierto? Porque en la parte decimal no hay sino ceros, o sea, no es importante copiarlo, digamos. Y 1000 es 10 a la 3, que ese exponente corresponde al número de ceros que tiene 1000, pero 10 a la 3 es lo mismo que 1000, porque es multiplicar 3 veces 10. 10 por 10, 100 por 10, 1000. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, 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 señor. señor. Listo. Entonces, Sí, ahora, profe. gracias por contestar, porque es que a Profe, veces... ¿puede repetir? ¿Cómo? Se lo escucho entre... Mire, es Que si que me yo puede acá volver a la 3 porque se escucha entrecortado. bueno, entonces mire, yo acá a la final del 8000 tengo una coma. La coma va a retroceder 3 lugares, en este caso 1, 2, 3. ¿Para qué? Para que me quede un número entre 1 y 10. Entonces, para que me quede un número entre 1 y 10, pues me quedaría 8. 8,000. Entonces, ya en la parte decimal solamente me quedaron ceros, o sea que ya ahí no hay ningún valor en la parte decimal, o sea, es que ese 8,000 es 8. Y el 1000 lo coloco porque al retroceder la coma 3 lugares lo multiplico por un 1 seguido por 3 ceros que me corresponden a los 3 lugares que corrió la coma hacia la izquierda. Entonces ese 8,000 es 8 y ese 1000 es 10 a la 3 y 10 a la 3 lo puedo escribir, pues el 3 es el número de ceros que tiene 1000, pero también el 3 me indica que es las veces que multiplico la base, que en este caso es multiplicar 10 por 10 por 10. Entonces 10 por 10 me da 100 y por 10 me da 1000. Ahora, aquí
sucede lo contrario, que ahora no debo correr la coma hacia la izquierda, sino hacia la derecha, ¿cierto? Pero esto es lo mismo que 8 dividido 1000. 8 dividido 1000. Ese 1000 lo obtuve de mirar que la coma yo la debía correr 3 lugares a la derecha, ¿cierto? Para que me quede un número entre 1 y 10. Y entonces 1000 me contiene los 3 ceros de las 3 posiciones que yo corrí. ¿Listo? Ahora, esto es igual a 8 sobre 10 a la 3. Sobre 10 a la 3. Y ese 10 a la 3, cuando sube del denominador al numerador, el exponente cambia de signo. O sea, si tengo 10 a la 3 en la parte de abajo, cuando suba al numerador, me quedará 10 a la menos 3. Entonces, esto me queda así. 8 por 10 a la menos 3. Y entonces esto ya me queda en notación científica. ¿Listo? Puedo abreviar estos pasos intermedios y pasar del primer número al último, ¿cierto? Simplemente viendo que como corre 3 lugares a la derecha, ¿cierto? Corre 1, 2 y 3 lugares a la derecha porque la coma quedaría acá. Entonces simplemente multiplico por 10 a la menos 3 cuando la coma corre a la derecha. Bueno, aquí en el caso del C, en el caso de la parte C, tenemos 345. Entonces, en el 345 yo tendría una coma acá al final, ¿cierto? ¿Cuántos lugares debe correr a la izquierda para que me quede un número entre 1 y 10? Pues serían 2 lugares, ¿cierto? Porque la coma correría acá y hasta acá. Y entonces me quedaría 3,45. ¿Y 3,45 está bien? Sí, porque 3,45 es un número entre 1 y 10. Y entonces, como corre 2 lugares, pues yo tengo que multiplicarlo por un 1 seguido de 2 ceros. Si usted multiplica en la calculadora 3,45 por 100, pues le da el 3,45. Y ya esto lo escribe en notación científica, que sería 3,45 por 10 a la 2. 10 a la 2 pues sería el mismo 100 porque sería multiplicar 2 veces 10. 10 por 10, 100. Y en la parte D, yo tengo 24. Entonces tendría una coma aquí. ¿Cuántos lugares debe correr a la izquierda para que me quede un número entre 1 y 10? 1, ¿no? Sí, apenas un lugar, porque quedaría acá la coma, ¿cierto? Entonces me queda, como apenas es un lugar, entonces quedaría 2,4 por 10. Espere porque acá se me perdió el lápiz. Ah, ya lo encontré. Y casi no encuentro el lápiz. Entonces acá sería 2,4 por 10. Por 10, ¿por qué? Pues porque la coma corrió un lugar. Y si quiero colocarle exponente, pues el exponente es 1. O sea, si coloco 10 o 10 a la 1, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, esa es la forma como paso los números a notación científica. Ahora, acá en un ejemplo 2 nos dicen expresar en notación científica
las siguientes longitudes expresadas en metros. Entonces acá la cuestión es que ya debo empezar a tener en cuenta una unidad. Por ejemplo, acá me dice que el radio de la Tierra es 6.400.000 y me dan la unidad que es metro. Entonces, aquí yo debo empezar a correr la coma la tengo acá al final del número. ¿Cuántos lugares debe correr a la izquierda? Entonces, 2, 4, 6, ¿cierto? Porque la coma debe quedar acá. Entonces quedaría 6,4. Bueno, ya sabe que lo demás sería ceros, pero eso no inciden ahí en nada en la parte decimal, porque no tienen sino ceros. Y sería por 1.000.000, porque como corrió 6 lugares a la izquierda, ¿cierto? 2, 4, 6. Como corrió 6 lugares a la izquierda, pues pongo un 1 seguido de 6 ceros. Y la unidad, que en este caso es el metro. Y esto finalmente me quedaría 6,4 por 10 a la 6 metros. Entonces, esa es la forma de pasar ese radio de la Tierra a notación científica. Ahora, en la parte B, si yo tengo 0,0002 metros, ese es el espesor de un cabello. Ahora, yo acá tengo un 2 metros. Entonces, aquí para la coma debe correr a la derecha, ¿cierto? Debe correr 1, 2, 3 y 4. Y entonces, ¿qué número es un 1 seguido por 4 ceros? 10.000. Entonces tengo que dividir 2 dividido 10.000 para que me dé 0,0002. ¿Listo? Y ese si lo escribo abajo, el 10.000 como una potencia de 10, pues sería 10 a la 4. 10 a la 4, porque esto acá tiene 4 ceros. Y esto pues lo paso acá al numerador. Entonces ya saben que cuando pasa del denominador al numerador, pues cambia el signo del exponente. Entonces quedaría 2 por 10 a la menos 4 metros. ¿Listo? Y ya pues eso ya me queda en la notación científica. Bueno, acá viene lo de la actividad 1.1. Lo de la actividad 1.1. Que se lo voy a explicar pues rápidamente. Acá dice que tenemos 24 fichas de triomios, que son triángulos equiláteros. Este juego consiste en unir los lados con un número en notación científica y el mismo número en notación normal, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 24 fichas. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en la otra mitad son otros 12. Entonces, en total dan 24. Entonces, ¿de dónde sacamos esas 24 fichas? De estos tableros que me dieron acá. Acá hay 8, 8 y 8. Entonces, si usted recorta esos 3 tableros de fichitas, pues 8 por 3 le da las 24 fichas que le están diciendo que va a usar para conformar esa figura. Dice, ¿cómo debe hacerlo? Pasar todos los números que aparecen en notación científica a la notación normal.
escribiendo el resultado en cada ficha. Comprobar los resultados, que los resultados estén escritos correctamente. Una vez comprobados los resultados, recortar las piezas. Y por último, ensamblar el puzzle que tiene forma hexagonal, como en la figura, para pegar la solución en el cuaderno de la clase. Entonces ustedes deben, en la guía que se les envió, pues deben imprimir las hojas donde aparecen estos 3 tableritos para después recortarlos. Bueno, entonces como ejemplo yo voy a trabajar con este triangulito que yo lo voy a marcar con un punto rojo. Entonces digamos que voy a empezar a trabajar con este lado que yo voy a marcar en rojo. Entonces resulta que ese lado en el que yo voy a marcar en rojo tiene 0,17, pongámoslo acá al derecho, está al revés, 0,17. Ese 0,17 escrito en notación científica es, la coma debe correr a la derecha, ¿cierto? Y como corre a la derecha, pues entonces nos va a restar en el exponente, entonces quedaría 1,7 por 10 a la menos 1, porque como corrió a la derecha, el exponente queda negativo, ya en notación científica. Ahora, este lado rojo tiene que buscar su equivalente, o sea, no el 0,17, sino su valor equivalente, o sea, 1,7 por 10 a la menos 1. Entonces hay que buscar por aquí qué triángulo tiene 1,7 por 10 a la menos 1. Entonces acá no está, acá está, pero 1,7 por 10 a la menos 2, o sea, no nos sirve. Y miremos por acá a ver si está. Acá está, 1,7 por 10 a la menos 1. O sea que el lado rojo que yo marqué, cuando yo recorte estos cuadros, el lado rojo que yo marqué va a quedar al lado de este lado rojo que yo marqué acá. ¿Por qué? Porque esos dos valores son equivalentes. ¿Listo? Ahora, voy a seguir trabajando con ¿qué? Con la primera ficha. Busquemos otro color. Digamos acá morado. Entonces, si voy a coger este lado, el lado morado, que voy a marcar acá, tengo que buscarle su equivalente. Entonces, el lado morado es 5,674 por 10 a la menos 1. ¿Qué quiere decir? Como está a la menos 1, quiere decir que esta coma que está acá entre el 5 y el 6, corrió a la derecha. O sea que si quiero pasarlo a la notación normal, pues esa coma se debe devolver a la izquierda. O sea, el paso contrario que hice con lo de los números en rojo. Entonces, si corre a la izquierda, ese 5, la coma corrió a la izquierda, corre un lugar, quedaría acá. Y a la izquierda se le pone un 0, entonces quedaría 0,5674. Entonces 0,5674. Voy a tener que buscar el equivalente de 0,5674. Entonces, miremos a ver acá en dónde está el lado equivalente. En el segundo tablero, miremos a ver. En el tercero, acá está. Está al revés. 0,5674. Ahí tengo el lado. O sea, este lado que estoy marcando en morado, después cuando yo recorte estos triángulos, debo pegar el lado morado al lado del lado morado, sí.
Listo. Ahora en el primer tablero, usemos otro color para el lado que me falta, del triángulo que estoy haciendo como ejemplo. Digamos usemos este azul, a ver cómo nos va con este. Aquí, este lado que estoy marcando acá, ese lado es 0,4635. 4635. Igual. Esa coma debe correr a la derecha, debe quedar acá, ¿cierto? Entre el 4 y el 6, entonces quedaría acá 4,635. Como la coma corrió a la derecha, pues se pone, y corrió un lugar, pues se pone por 10 a la menos 1. Si corre a la derecha, el exponente queda negativo. Como corrió un lugar, pues se pone 1. Entonces, debo buscar entonces el equivalente a 0,4635, que es 4,635 por 10 a la menos 1. Y usted debe buscarlo en los otros, ¿qué? Triángulos. Acá parece que no está. De todas maneras, si me ayudan, pues sería mejor, ¿no? Es este, ¿cierto? Ahí está. Arriba. Este, ¿cierto? ¿Es ese? El de la esquina Cuatro, superior. Sí, señor. sí, 4,635 por 10 a la menos 1. Venga a ver. 4,635 por 10 a la menos 1. Sí, es ese. Es ese. Entonces, cuando yo recorte estos triángulos, este lado azul que yo marqué en el tablero 3, pues va a quedar con el que yo resolví en el tablero 1, en este. Entonces, ¿cuál es la idea al final? Conformar esta figura. Esta figura que está dando acá, hay que conformarla. Y hacia el lado de afuera, digamos acá hacia los lados, ¿qué quedará? Pues esos triángulos que no tienen ningún valor. Por ejemplo, este lado queda hacia afuera. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún valor. Entonces, no comparte ningún lado con otro triángulo, ¿cierto? Entonces queda hacia afuera. Entonces queda en uno de estos, bordes. Podría quedar acá, ¿cierto? Porque no comparte ningún lado con otro triángulo. Mientras que los que están aquí adentro, por ejemplo, si acá este es el valor azul, aquí en el 3, pues debe ser su equivalente, ese mismo lado, en el ¿qué? En el triángulo 8. Y por lo menos si el valor rojo está acá, su equivalente debe quedar acá, en el triángulo 7. Y el otro color que usé creo que era verde. Si este es el valor en el triángulo 8, su equivalente debe quedar acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Primero deben hacer todas las conversiones. Si está en notación científica, pasar la notación normal. O si está en notación normal, pasar la notación científica. Y luego buscar los equivalentes. Luego recorta todo y lo pega. De modo que quede esa forma que les estoy mostrando ahí en pantalla. Los triángulos que no tienen ningún valor quedan en los bordes externos de toda esta figura grande. ¿Listo? Entonces estos sí pues les toca imprimirlos y recortarlos. Bueno, ya si no tiene cómo imprimirlo, pues los
los copia así como están y los recorta. ¿Listo? ¿Preguntas de eso? No, señor. Profe, Sí. me perdí ahorita. O sea, si está en notación normal, Sí, como dice acá por ejemplo, para el valor en azul. pues, Para el valor en azul, estaba en notación normal, lo pasé a científica, ¿cierto? O como dice en el ¿qué? En lo de morado. En lo de morado estaba en notación científica y lo pasé a normal. ¿Para qué? Pues para saber su equivalente. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Profe, digamos que sí, toca obviamente resolver los problemas dentro del cuadro para buscar el resultado, para lograr armarlo, ¿verdad? sí. Uno tiene, digamos, escribir el resultado, digamos, en algún lado para saber cómo llegó a ese punto Pues o se supone normal. que usted va, se supone que usted va a escribir esos resultados antes, y escribe esos resultados cómo se antes de de- recortar entonces, estas fichas. digo, ¿Listo? de científica normal, ¿cómo se hace? La misma vaina. Sí. Sí, debe hacer las operaciones antes de ponerse a recortar. ¿Listo? Y si quiere, pues se ayuda con colores o, ay, mira usted cómo se ayuda para que no se confunda ahí en las operaciones. Y pues antes de pegarlo, pues organiza todo, arma todo antes de pegarlo y ya cuando esté seguro ahí sí lo pega para que no tenga errores. ¿Listo? Entonces, resulta que hay unas operaciones con números escritos en notación científica. Entonces, la primera de ellas, pues, es la suma y la resta. Entonces, acá dice que para sumar o restar números escritos en notación científica se tienen en cuenta. O un primer caso, que es cuando las potencias de 10 son iguales. En este caso, yo acá tengo potencias de 10 iguales porque tengo 2,35 por 10 a la 7 y 1,245 por 10 a la 7. Entonces, ese 7 es igual en los dos casos, ¿cierto? En los dos términos de esa suma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Eh, factorizo el 10 a la 7. ¿Por qué lo factorizo? Porque es común en los dos términos de la suma, o sea, en los dos sumandos. Entonces, escribo un paréntesis y escribo primero el 2,35 más, porque acá hay un más en la mitad, ¿cierto? Más 1,245. Y todo por 10 a la 7. O sea, lo que hice fue factorizar el 10 a la 7 porque es común acá y acá en los dos sumandos. ¿Listo? Ahora, yo debo realizar una suma entre los dos términos que me quedan dentro del paréntesis. Entonces, en la suma hay que tener cuidado de dejar la coma en la misma columna. Entonces, 2,35 y acá más 1,245. Entonces,
el de arriba tiene 2 cifras decimales y el de abajo 3 cifras decimales. Entonces puedo igualar la cantidad de cifras decimales agregando un 0. Y pues acá hago la suma, entonces me quedaría 5, acá 9, acá 5, acá abajo la coma y acá un 3. Entonces acá ya me queda el resultado definitivo. Entonces lo que está dentro del paréntesis es 3, 595 por 10 a la 7. ¿Listo? Entonces ahí tengo el resultado definitivo. Eso es cuando tengo potencias de 10 igual. Acá eran iguales porque era 10 a la 7 y 10 a la 7. Ahora, eso puede cambiar cuando las potencias de 10 son distintas. Entonces acá cambia porque acá tengo 10 a la 13 y acá tengo 10 a la 16. Entonces se debe llevar la potencia menor a igualarla con la más grande, que en este caso sería 10 a la 16. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para aumentar el 10 a la 13 en 3, porque me hace falta llevarlo a 10 a la 16, pues voy a retroceder esta coma 3 lugares para que este 10 a la, 10 a la 13 me aumente también 3. Entonces, si yo tengo acá el 9, la coma la tengo acá, ¿cierto? Entre el 9 y el 5. Entonces yo debo trazar esa coma 3 lugares. 1, 2 y 3. Y una coma acá. 1, 2, 3. Listo. Y entonces esto ya me quedaría 10 a la 16. ¿Qué hice para llegar al 10 a la 16? Trazar la coma 3 lugares. 1, 2, 3. Para aumentar los 3 valores que me hacían falta en la potencia de 10. Y acá sería más, la otra parte si la copio igual, 1,67 por 10 a la 16. Y ya pues sigo haciendo el procedimiento que venía haciendo en el caso anterior. Entonces en este caso sería 0, bueno, entre paréntesis, 0,00956 más 1,67 y todo por 10 a la 16. Listo. Entonces, esto me daría, hago por aquí la suma, 0,00956. Y la otra cifra la copio debajo, cuidando que las comas me queden en la misma columna. Entonces hago la suma. Las cifras que me hacen falta pues las completo con ceros. Entonces acá sería 6, 5, 9, 7, 6, la columna de las comas, coma, y 0 más 1, 1. Entonces, dentro del paréntesis, eso me da 1,67956 por 10 a la 16. Listo. Si van teniendo preguntas, me las van haciendo. ¿Listo? Ese sería el segundo ejemplo de suma y resta. Ahora, también para multiplicar, Profe, yo estoy esperando porque él termina. ¿cómo dice?
Es que el internet como que se puso lento y no me ha cargado nada. Ah, ya he cargado lo que estaba haciendo. Ah, ya. Listo. Acá dice que para multiplicar o dividir números escritos en notación científica, se multiplica o se dividen las partes enteras o decimales de los números y las potencias de 10 aplicando las propiedades de la potenciación. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 3,091 por 10 a la 6. Y todo esto está multiplicado por 7,5 por 10 a la 3. Y entonces, ¿yo qué hago? Agrupar los decimales. Agrupo los decimales, o sea, en un paréntesis dejo 3,091 por 7,5. Por 7,5. Y en el otro paréntesis, este punto es un por, en el otro paréntesis es agrupo 10 a la 6 por 10 a la 3. Entonces, en el primer paréntesis, yo multiplico, entonces, multiplico 3,091 por 7,5. Y entonces eso me da, lo del paréntesis me da 23,1825. Y aquí tengo una base común, ¿cierto? La base común es 10. Como tengo la base común que es 10, entonces se deja la base y se suman los exponentes. Entonces sería 10, la base común, y se suman los exponentes 6 más 3. Es 6 más 3 me da 9. Esa es una propiedad de la potenciación. Entonces se deja la base, se suman los exponentes. 6 más 3, 9. Esto es cuando se está multiplicando y la base es común. En este caso, como es 10, se deja la base común y se suman los exponentes. Así se realiza la multiplicación con números en notación científica. Ahora, acá hay un ejemplo. Ese ejemplo está resuelto en la guía. Entonces vamos a avanzar en lo que alcancemos a hacer de este ejemplo y el resto lo pueden ahí encontrar en la guía resuelto. Dice que el Banco de la República de Colombia es la entidad responsable de imprimir los billetes nuevos. En un año reciente el banco reportó las siguientes impresiones. Entonces, por ejemplo, hizo 263.600.000 billetes de 1.000. 182.700.000 billetes de 2.000. Y pues así sucesivamente. Entonces, dice expresar la cantidad de billetes de 1.000 y de 2.000 en notación científica. Entonces, ¿qué cantidad de billetes de 1.000 se hicieron? Se hicieron 263.600.000. 263.600.000. Si yo quiero expresar esto en notación científica, pues coloco la coma acá al final y miro cuántos lugares debe retroceder la coma para que me quede un número entre 1 y 10. Entonces sería
un lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces quedaría, corrió 8 lugares, entonces quedaría la coma acá, 2,63,6. Los demás números no los escribo porque ya en notación científica, como los demás son ceros, pues no son importantes ya. Entonces quedaría por 10 a la 8. 10 a la 8, el exponente es 8, pues porque es el número de lugares que corrió la coma a la izquierda. ¿Listo? Entonces es 10 a la 8. Pero también me dice que hay que expresar en notación científica la cantidad de billetes que se fabricaron de 2000. Entonces, la cantidad de billetes que se fabricaron de 2000 fueron 182.700.000. La coma, vamos a suponer que una coma está acá, y mirar cuántos lugares a la izquierda debe correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces sería 1,827. Los demás son ceros, no hay necesidad de anotarlos. Por también 10 a la 8. 10 a la 8, pues porque fue el número de lugares que corrió la coma a la izquierda. Y eso sería la parte A. Y pues ya se había trabajado eso de notación científica. Ahora, la parte B dice expresar la cantidad de dinero en pesos impreso por el Banco de la República. Entonces, la cantidad de plata que imprimió en un año, ¿no? Entonces, primero habría que multiplicar la cantidad de billetes por su denominación respectiva. Entonces, por ejemplo, los 263.600.000 que hizo de 1000, de una vez los puedo copiar en notación científica. Entonces, digamos que el primer, esto sería 2,636, ¿cierto? Por 10 a la 8. Esos son los billetes que se hicieron de 1000. Y eso lo multiplico por 1000. Por 1000. Pues me estoy como adelantando como mucho. Hagámoslo como más despacio. Si no, dirán que estoy corriendo mucho. Entonces, el número es 263.600.000 por 1000, para saber la cantidad de plata que hay en billetes de 1000. Entonces, esto sería 2, acá me equivoqué. 2,636 por 10 a la 8, ¿cierto? 3, 6 y 8, sí. Y por 1000, pero 1000 es 10 a la 3, ¿cierto? Porque 1000 tiene 3 ceros, entonces es 10 a la 3. 10 por 10, 100 por 10, 1000. Y acá me quedaría 2,636 por 10, cuando estoy multiplicando bases iguales, que en este caso es 10 y 10, pues se suman los exponentes. 8 más 3, 11. Ahora vamos con los billetes de 2000. En los billetes de 2000 tengo
182.700.000. 182.700.000. Y esto lo multiplico por 2.000 para saber la cantidad de dinero que hay en billetes de 2.000. Entonces esto me da 1,827 por 10 a la 8. ¿Cierto? Porque la coma correría desde acá a 8 lugares. 2, 4, 6, 8. Listo. Por 2.000 es lo mismo que correr la coma desde acá hasta acá. ¿Cuántos lugares? 1, 2, 3. Entonces 2.000 es lo mismo que 2 por 10 a la 3. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es multiplicar. Este 1,827 lo voy a multiplicar por 2 de una vez y pongo el resultado acá. Entonces de una vez 1,827. Profe, qué pena interrumpirlo. Sí. Ya, Es que ya es hora, ¿no? se me había cerrado, no, se me había cerrado la clase y volví a entrar y entonces no me deja ver nada. O sea, está oscuro. Ah, yo no sé. Esperé a ver si es que me toca habilitarle la entrada o qué. Profe, una pregunta. Usted, esta clase se va a subir al canal de YouTube, ¿verdad? El que está viendo oscuro, ¿qué nombre es? Michael Escobar, profe. O Michael. sea, no veo la presentación que usted está haciendo. Sí, tal vez le tocaría salir y volver a entrar, porque no, usted no está solicitando entrada ni nada. No está solicitando entrada ni nada, entonces tal vez es que no ha entrado. No, porque acá yo estoy viendo, y ustedes están viendo mi pantalla y aquí no está nadie solicitando entrada ni nada para la clase. Entonces terminemos esto y ya. La otra persona, que era lo que me había preguntado. Profe, profe, yo le había preguntado si esta clase se va a subir al canal de YouTube. Ah, sí, sí, yo ahorita la subo. Yo ahorita la subo. Le bueno. quito todo el pedazo de la entrada, del comienzo, y apenas dejo lo que es el tema, ¿listo? Profe, muchas gracias. Entonces, mire, acá tenemos 1,827 por 2. Eso me da 3,654. 3,654 por. Y aquí, como tengo potencias de 10, porque tienen la base común, ¿cierto? Entonces, como la base es común, pues dejo la base común y se suman los exponentes. 8 más 3, 11. 11. Entonces, el resto del ejercicio está resuelto en la guía. Entonces, para que lo sigan revisando, pero yo creo que ya con lo que expliqué ustedes pueden seguir como desmenuzando el ejemplo que está resuelto en la guía. Y si acaso me preguntan la clase siguiente si tienen alguna duda de eso, ¿listo? Entonces, acá hay unas fechas. Entonces, de la